Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Desperté y ¿ahora qué? Estamos aquí con Carlos Velarde. Bienvenido, Carlos. Estamos aquí muy entusiasmados de platicar contigo en esta charla y reconocer, porque hay mucha gente que está interesada en saber qué es lo que está pasando después de 37 años de experiencia, me parece, más de 500 personas que han despertado el encuentro espiritual. Y bueno, pues ahora nos gustaría saber un poquito quién eres. Hola Erika, es un placer, muchas gracias por acompañarme en esta aventura. La pregunta de quién soy, pues es para todos, ¿no? ¿Quién eres? Es una pregunta profunda. Para poder responder tendríamos que saber quiénes hemos sido. Y para saber quiénes hemos sido o hacia dónde vamos, necesitamos conectar una parte de nosotros mucho, mucho más profunda. En esta época, en esta era, en este momento, está sucediendo un despertar masivo. Parecemos palomitas de maíz botando, ¿no? Sí, cada vez más hay más entusiasmo en este tema de la meditación, la espiritualidad, qué pasa con nosotros y los movimientos, la energía del universo, qué está pasando. Pues hace tiempo, cuando yo desperté, exactamente un 29 de marzo del 88, yo conocí a mi maestro espiritual. Fue una experiencia tremenda, tremenda de transformar mi vida desde el primer día hasta el día de hoy. Y he tenido que ir muriendo a cosas y descubriendo otras nuevas. ¿Cómo fue ese despertar? ¿Qué fue lo más relevante? ¿En qué momento te encontrabas de tu vida como para ahora realmente poder ayudar a tantas personas? Pues estaba en un momento grandioso en mi vida, tenía yo 28 años, estaba con un año de casado, con una pareja perfecta, una casa perfecta propia y hasta el perro y el coche y era campeón de squash, bueno, y de repente algo me preguntó desde dentro de mí, como ¿a qué veniste? ¿Eso es todo? Y entonces empezó eso que está viviendo ahora comúnmente las personas de preguntarse el por qué o el cómo o el hacia dónde. Sucedió hace 30 y tantos años, pero no había dónde consultar, no había Google, Sí, sí, no hay no elementos, no había había nada. información, era Claro. muy difícil saber que era un mantra, que era un mudra, no se hablaba de espiritualidad. Mi maestro nos pronosticó dentro de algunos años va a ser común que las personas hablen de esto, ¿no? Ya es el día a día. Es el día, pero ya llegamos a ese momento. Entonces yo he podido observar pues muchísimas corrientes espirituales, muchísimas disciplinas para despertar, muchas formas. La pregunta que yo tengo, como yo desperté sin información, la única información que tenía era yo mismo. La única manera que teníamos de integrar esto que, esto que es lo importante en nosotros era meterse dentro, tener una crisis de valores muchas veces, pues lo que está sucediendo ahorita. ¿A qué te refieres con crisis de valores? Yo creo que mucha gente tampoco va a saberlo, así como yo, que ya en un principio, hace 30 años, déjenme contarles un poquito que yo conocí a Carlos hace más de 30 años y yo también llegué a la meditación y yo, de verdad, yo a él siempre le dije, tú eres un choro, textual, así se lo dije y básicamente después de 30 años regresé con él y le dije, no, tenías razón en todo lo que dijiste y bueno, pues yo creo que hay mucha gente que como yo, así como tú o como mucha gente, se puede encontrar y ver que realmente ha habido un cambio y eso es lo que queremos obtener de ti, la razón del cómo llegamos y por qué en un momento dado tú llegaste a ese punto. A nivel humano, a nivel mental, es la confrontación lo que te lleva. Es el aburrimiento, es el sinsentido. Esos son síntomas inequívocos de que estás a punto de un despertar espiritual. Por dentro hay algo que se siente, que cada quien lo siente de manera diferente, pero es la conexión contigo, con quien verdaderamente eres. Hoy la pregunta es quién eres, ¿no? Entonces yo tengo una percepción muy hermosa que aprendí, porque a veces nosotros nos sentimos humanos,
pero yo les digo que nuestro nombre es seres humanos. Quiere decir que somos seres espirituales, ya somos seres espirituales, encarnando una experiencia humana. Entonces nuestra búsqueda no es hacia encontrar un Dios, cualquiera de ellos, como se lo imaginen. La búsqueda es reconocer ese Dios que está dentro de nosotros. Sí, sobre todo energía. porque hay gente que puede decir, no, Dios solamente está en una iglesia, o probablemente es un concepto, o todos tenemos un concepto diferente de lo que es un Dios. Para ti, ¿qué significa para ti un Dios? Es esa energía que lo sostiene todo, esa energía que permite que seamos lo que somos. No tiene nombre, ¿no? Hay personas que niegan y dicen, yo no creo en nada, y yo me río, pues son ateos, gracias a Dios, ¿no? Exacto. Así. Y bueno, ese Dios traducido en idioma común, pues es la vida, cómo nos habla, es la naturaleza hablándonos. ¿Qué les puedo contar de cómo está hablando la naturaleza en este momento? Sí, es ¿no? verdaderamente una tristeza. Y bueno, al final yo creo que el granito de arena lo debemos aportar cada uno de nosotros. Uh-huh. Puntualmente la naturaleza nos está diciendo que la de logística es ella. Seguro que sí. Nosotros estamos sostenidos por la tierra, no somos dueños de la tierra, somos sostenidos por ella. Y a nivel cósmico, a nivel más elevado, la tierra ha decidido trascender junto con nosotros, elevar la vibración. Según dicen, ¿no? Estamos en un proceso de transmutación donde este planeta había una dualidad tremenda, era un planeta de experimentación y parece ser que vamos bien. Aunque los desastres estén, aunque la naturaleza nos esté manifestando, al final de cuentas el despertar espiritual tiene que ver con romper el ego, tiene que ver con romper esa parte de nosotros que nos divide. O sea, dejar de ser lo que somos para ser algo mejor. ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo entender poco a poco lo que pasa en nuestras vidas? Porque al final yo creo que todos hemos pasado un momento, una etapa, una crisis en donde no encontramos una respuesta. Hay gente que se mete en drogas, se mete en alcoholismo, se mete en problemas, han sido abusados, sus familiares los han tratado mal, siendo que ha sido pues la gente que más cercana es a ti, debería de tratarte bien. ¿Cómo lidias tú con eso y con la gente que se acerca a ti encontrando algún tipo de ayuda? La experiencia humana sin duda es intensa. Si nos profundizamos y nosotros somos un espíritu encarnando una experiencia humana, entonces alguien tuvo que haber elegido esa experiencia. Y ese alguien creo que tenemos que ser nosotros los que lo elegimos. Es muy difícil llegar a la conciencia así. Cuando empiezan los síntomas, cuando empiezas a incomodarte con lo que vives o que empiezas a sentir el dolor de algún proceso difícil en tu vida, vas a ir a buscar, vas a salir a encontrar una respuesta. En esa respuesta es donde normalmente he encontrado a las personas. Y a veces con que cambiemos el paradigma, el sufrimiento se acaba. Hay una palabra maravillosa que sirve para todas las corrientes espirituales, que es la aceptación. Primero la aceptación y después entonces puede venir la comprensión, que es que envuelvas, que sepas que eres tan grande y tan pequeño a la vez en esa dualidad, que puedas amar a pesar de todo, ¿no? Yo siempre les digo que hay 3 maneras de despertar. Una, normalmente cuando te invitan la primera vez la vida, te pone una alfombra roja y te dice, pasa. Ay, que eres ojalá un así ser pasara, de luz. ¿no? Así nos pasará a todos. Así sucede, pero no obedecemos. Exacto. La segunda vez te agarran de la orejita y te llevan a donde tienes que contactar y reconocer. Y si no aprendes así, entonces entras en una crisis de valores tremenda, a través de ¿no? una experiencia bastante fuerte. Pues sí, puede ser una pérdida, puede ser un divorcio, puede ser Cierto, los que te duelos. corran del trabajo, cualquier tipo de
de experiencia que te saque de tu patrón, de tu paradigma. O tu balance, ¿no? Que en un momento dado, pues todos tenemos un cierto balance y decimos, oye, ¿yo cómo le hago para salir? Y yo creía que era esta estructura mental y cómo salir adelante y ahora, ¿qué va a pasar, no? Si te encuentras en una etapa, por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que se encuentra en etapas de jubilación, otros perdieron el trabajo, otros ni siquiera han encontrado trabajo, que son más jóvenes, y entonces no encuentran un camino, un patrón o hacia dónde dirigir su vida. Yo creo que eso es bastante interesante. Yo tengo entendido que tú tienes centros luz. ¿Cómo fue ese concepto? ¿Creaste 10 centros luz? Actualmente sé que tienes más de 10 lugares en la República Mexicana. ¿Y cómo han sido esos talleres o cómo abarcas todo eso? Pues sobre esta base de que se llama centros luz porque cada persona es un centro de luz. Todos en realidad somos unos generadores de energía impresionantes, pero no todos lo sabemos, no todos sabemos manifestar eso. Entonces, a lo largo del tiempo, pues hemos hecho algunos talleres, algunos viajes iniciáticos, nos hemos divertido y viajado bastante. Y entonces hemos encontrado personas que están justo en ese momento. Y entonces nos encontramos y es como si encontráramos una parte de nosotros, como si fuéramos familia, como si no te tengo que contar los encuentros que tú has presenciado muchas veces de manera mágica, ¿no? Y a veces en esos encuentros las personas rompen una cosa que traemos cuando encarnamos, que es la separatividad. La separatividad es esa sensación de que no somos amados incondicionalmente. Cuando nosotros encontramos la familia espiritual, unimos esa energía, entonces tenemos una sensación de completud. Y podemos sanar las heridas muchísimo más fácil. Como dicen, todos somos uno, ¿no? Y al final, si todos tenemos y abarcamos con eso, seguramente podríamos sumar más todo el esfuerzo que estamos teniendo, la división de los dolores, pues podríamos compartirlos con los demás. Sí, de hecho, lo que le llaman la ascensión, el proceso de ascensión que estamos viviendo, pues se necesita un número de personas despiertas, conscientes. Y ahí vamos. Bueno, al menos más de 500, y esas que están abarcando otras miles más, está hay muy interesante. Muchísimo porque el fenómeno se replica. Una vez que alguien despierta, impacta en su círculo, impacta en su familia, impacta en su sociedad, en su colonia, en donde sea. Entonces es un despertar masivo. Más lo que está sucediendo con el Sol central de la galaxia, que está enviando tremenda energía para el despertar. ¿Cómo mantenernos en ese centro y en ese despertar, en la paz espiritual que representa tanto la meditación como la guía práctica que tú tienes? ¿Cómo hacer estar día a día pasando en medio del tráfico, en medio del estrés, en medio de tantas personas que nos están tocando el claxon, que nos está diciendo algo el jefe o que tu subordinado no quiere trabajar, hacer lo que le corresponde, o todos los roles que todos tenemos? ¿Cómo lidiar con esa etapa y ese momento? Yo soy un practicante, nunca he enseñado teóricamente. Entonces, el ideal de vivir una vida así con pincitas es sumamente difícil. A mí se me hace ilusorio. Incluso hay algunas personas que viven con pincitas y que dicen que están muy despiertos, pero no están tan despiertos. La espiritualidad se vive aquí en la tierra. Entonces, lo que yo les digo es, estás expuesta a la energía, perfecto. Los que están tocándote el claxon no son menos que tú, simplemente están manifestándose diferente. Tu función, la tuya, la principal que puedes hacer, es hacerte responsable de ti. Si cada uno de nosotros nos hacemos responsables de nosotros, entonces tenemos una manera de mantenernos en nuestro centro. Puede ser que tengamos que soltar energía, alguna que otra grosería o alguna que otra detente, algún otro límite. Tú siempre estás diciéndonos que la energía no se equivoca. Para nosotros, o sea, ¿qué fuerza tiene esa práctica? Porque al final decir esa frase puede ser tan imponente como decir, híjole, entonces me tenían que haber violado, por decirlo así, o qué tenía, ¿cómo reflejas esa frase? ¿Cómo podemos llevarla a cabo o subsistir con ella? Mira, de hecho, ahorita que platiquemos del libro del oráculo. Sí, es una maravilla, que por supuesto a mí llegó a mis manos y por supuesto que diario tengo una frase que leer, una estrofa que me llega mucho al corazón. Ya les contaremos ahorita. Este libro fue creado precisamente para eso, ya desperté.
Pero ahora, ¿cómo mantengo la energía? Ya desperté, pero ¿cómo le digo a mi mamá o a mi esposa o a mi esposo o a mis hijos que no quiero? Claro. Eso es una crisis terrible. Entonces, el libro está plagado de frases. La segunda frase es: la energía no se equivoca. ¿De dónde surgió esa frase? Pues surgió de un conflicto muy fuerte que traía una persona que precisamente había sido abusada. Entonces yo tenía rato meditando en la espiritualidad y me enojé con Dios. Yo sí tengo la capacidad de enojarme con Dios. Bueno, yo creo que varios en alguna etapa de nuestra vida hemos renegado. Pero y es fuerte, ¿no? Pero si nos enojamos bien, nos contesta bien. Seguro. Entonces le reclamé a Dios un día, caminando, bastante grosero, bastante fuera de la vibración hermosa. Estaba yo desconcertado porque era alguien muy cercano a mí. Y le dije: Dios, no es justo. Y Dios no me contestaba, me dejó hacer una tremenda historia, maldecir, decir que era yo capaz de matar a alguien si lo veía, etcétera, etcétera. Todo eso donde nosotros no es que seamos deshonestos, es que nos gana la rabia, ¿no? Y la frustración. Y de repente me tiró en la banqueta. Iba yo caminando y caí en la banqueta, ¿no? Sin ninguna razón, haz de cuenta que me levantaron los pies, caí en la banqueta, se me salió el aire y tuve que dejar de dar mentadas y todo lo que venía haciendo. Y me dijo Dios: ¿qué quieres? ¿No? Desde dentro de mí, así como yo me había comunicado algunas veces o muchas veces en mi interior. Y me dijo: ¿cuál es la pregunta? Le dije: ¿por qué le sucedió a esta persona? Y me dijo: ¿quieres la respuesta fácil o la difícil? Y le dije: dame la respuesta que sea cierta. Y me dijo: ella lo eligió. Y le dije: no, eso no puede ser a nivel humano, nosotros no podemos elegir tales cosas tan feas. Y me dijo: yo no tengo la culpa que ella sea un ser tan grande y haya decidido ayudar a la gente con su experiencia, pero no lo vas a entender. Así es que, como eres muy necio y ya te conozco, porque así soy necio e intenso, como no te gusta que esta persona haya vivido esa experiencia, dime quién quieres que la viva. Y se lo mandamos. Y entonces me callé la boca. Sí. Y dije: no puedo estar metiéndome en lo que no me importa, la experiencia de cada quien es de cada quien. Puedo solidarizarme y amar, pero no me puedo responsabilizar de las experiencias de los demás. Y me calmé, me limpié y empecé a caminar y me dijo Dios: vas a tener que esperar algunos años para saber. Y ya pasaron más de 20 años. Uf. Y esta persona que sufrió esa experiencia se dedicó muchos años a ayudar a las personas abusadas. Claro. Y fue excelente porque sabía. Sí, por supuesto, y sabía desde su interior lo que había sentido, cómo se había expuesto, cómo había vivido su catarsis y cómo trabajó en ella como para hacer algo bien para los demás. Uh-huh. Haz de cuenta que ese día yo entendí que a veces nosotros elegimos vivir un drama para comprenderlo, o elegimos ser la punta de flecha de una familia para romper un patrón que no le sirve a nadie, ¿no? Entiendo que tú trabajas mucho con las familias, que estás siempre viendo de qué manera, cómo hasta el signo es importante para cada quien, en qué mes naciste, qué día, qué padres tienes, cómo se mueve todo eso. Para ti, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? De manera mágica. Si la energía no se equivoca, entonces siempre quien me esté escuchando, pues es porque le toca. Es una invitación, con alfombra roja. Bueno, menos mal alfombra. A lo mejor la crisis ya la traen. Sí, seguro. Pero esta forma es una alfombra roja, ¿no? No, yo en el transcurso de mi vida he encontrado mucha gente a todos los niveles, gente con muchísimo dinero que está muy enferma y que al final dice, ¿sabes qué? Yo hubiera preferido no tener tanto dinero, pero tener salud ahora. Y yo creo que hay cosas que todos a veces decimos, no, quiero más dinero, y otros, no, yo quiero la pareja y quiero ser feliz cuando tenga mi casa y cuando tenga el coche, y empezamos a manejar otro tipo de cosas que igual pueden ser o no relevantes. ¿Tú qué recomiendas para cada ser humano que viva? Que viva en su momento. O sea, si ese es su momento, si quiere su coche, el Vive Mini tu Cooper momento del año es perfecto.
es perfecto. A veces la vida nos replica, ¿no? A veces nos cobra en salud, Seguro. ¿no? A veces nos cobra en dinero, a veces nos cobra en aburrimiento, ¿no? A veces ya siendo grande te preguntas ¿y por qué no hice esto, no? Seguro. Entonces yo lo que recomiendo es que se comuniquen con su corazón verdaderamente, que pongan en importancia, en el orden de importancia, así como jerarquizan sus objetivos y todo lo que planeamos en la vida, pues que vayan hacia adentro y se pregunten desde la versión más elevada de ellos, desde la versión más profunda, más sutil, ¿a qué viniste a la tierra? ¿No? Yo creo que esa es la pregunta del millón. A mí incluso yo Ujú. me la hice hace muchos años y fue más de 30 años también cuando te conocí, que encontré un camino, encontré una forma de vida, cómo salir adelante, cómo encontrar el chiste. Yo creo que mucha gente así se siente, a veces no encuentra el por qué tiene que ir a trabajar y hacer lo mismo y replicarlo y pararse temprano y ganar dinero. Creo que hay algo más que nos involucra en esta vida. ¿Tú cómo consideras que en esta etapa que tú has creado este libro y que sabemos que es un oráculo que te va ayudando y va dando guía, qué nos puedes decir de este libro que podría ayudarnos a todos nosotros? Bueno, en primera que es un libro que surgió mágico, ¿Cómo porque fue? yo nunca pensé ser escritor, nunca, es la primera vez que estoy haciendo un podcast y aquí andamos Perfecto. en las primicias. El libro surgió a partir de un amigo que me dijo, tú dices unas frases muy bonitas, me lo dijo más bonito, pero nunca escribes. Y le dije, no necesito, yo estoy dando meditación aquí. El que aprenda con vibración. Y él escribió 8 frases y cuando terminó la meditación me dijo, mira lo que dijiste. Y cuando vi las 8 frases dije, está precioso. Le dije, ¿por qué me copias? Tú vas a escribir tus libros. Le decía yo, es mi amigo, y lo bromeaba. Y me decía, no, es tu libro, yo te voy a ayudar. Y así recolectamos de los años que habíamos hecho talleres, las frases célebres de los momentos, de las personas. Tengo entendido que ¿cuántos tiene? ¿Cuántos? Tiene 424 frases. Ok, ¿por qué 424? Mira, iban a ser 365 para que trabajáramos una cada día, pero habemos unos muy necios que necesitamos revire y preguntar de nuevo y el libro nos vuelve a contestar lo Entonces, que ¿tú crees que si necesitamos. yo lo abro ahorita me va a responder algo el libro? Yo creo que sí. ¿Y podemos hacer la prueba? ¿Quieres hacerlo? Adelante. A ver, ¿ustedes qué piensan? Voy a abrirlo, voy a sentirlo y les voy a enseñar para que vean. Okay. Hay 424. Vamos a ver la respuesta. Que por supuesto ya he hecho este ejercicio y una vez me salió la misma, al mismo tiempo sin que él hubiera visto en dónde puse. Entonces la respuesta era perfecta para mí. Entiendo que así pasa. No muevas piezas en la vida de otros, haz el cambio en ti. Aquí está, 299. Dice así. No muevas piezas en la vida de otros. El cambio es en ti. Te digo que esa frase, porque cada frase tiene una historia, no están escritas con la mente, están vividas. Era una persona que era un líder de una familia, entonces quería que todos fueran así y él era infeliz. Cuando llegó a un taller lo detuve y le dije, detente. ¿Tú qué quieres? Y me dijo, no sé, yo he vivido para los demás. Y le hice la peor pregunta para él, le dije, ¿y los demás son felices? No. ¿Son bien agradecidos? No. Y le levanté los hombros. Y después del taller, entonces él dijo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y la frase surgió. Algo dentro de mí le dijo, no muevas las piezas de los demás. Mueve la tuya. Mueve la tuya, porque además cuando mueves las piezas de los demás, los estás inutilizando. Les estás diciendo, tú no puedes, yo lo voy a hacer por ti. Yo creo que eso pasa mucho para muchos rescatadores que hemos estado en la vida tratando de ayudar a nuestras familias, a la gente más cercana, amigos, y entonces nos vemos los salvadores en lugar, es como dicen, ¿no? Dales no les des el no les des el enséñales pez, no les des el pescado, enséñales a pescar, así ¿no? es, sí. Y por el otro lado, como la energía es perfecta, entonces tienes un rescatador y tienes sirenas atropelladas, víctimas, sufridores en la vida, ¿no? Sí, seguro. Que tampoco crecen. Claro. Entonces, yo creo que
yo creo que es muy importante que nos concienticemos. Vamos a concientizarnos de que estamos en un despertar masivo. Estamos despertando como palomitas de maíz, les digo yo, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer? Porque hay gente que seguramente están en diferentes etapas. Unos ya despertaron y están siguiendo su camino, o no espiritual, pero de alguna manera ayudando al universo, de alguna manera ayudando a perros, o haciendo algo, sembrando un árbol. Y otros probablemente ya despertaron y quizás en esa búsqueda, o dicen, es que algo me está pasando y no saben qué es. Y ese ya despertaron es cómo lo acomodo en mi vida y en mi día a día. Yo no diría que lo tienen que acomodar. Había un amigo mío que era adicto, muy adicto, y él decía que los adictos se hacían tarugos. Lo decía más fuerte, pero vamos a decir que se hacían tarugos, que buscaban un cambio, pero que la única manera de salir de esa adicción o de muchas otras relaciones codependientes y demás era transformarse, pero que no cualquiera se atrevía, que se necesitaba mucho valor primero para reconocer la dinámica con la cual obtenías energía de los demás, y segundo, asumir tu responsabilidad y ocuparte de ti. Entonces, pues yo les diría, vivan su vida, pero pregúntense, háganse preguntas interesantes. Este libro precisamente es la conexión para eso, ¿no? Así como se inventó, el editor apareció mágicamente también un día, y yo diría, haz una pregunta. Vamos a ejercitarlo si quieres, creo que tenemos un poquito de tiempo. Ok. ¿Qué pregunta te gustaría hacer? Para ti, para la humanidad o lo que quieras. Para la humanidad me gustaría darles un regalo, es ¿cómo ser más feliz? ¿Cómo ser más feliz? Vamos a responder. Ella va a utilizar su inconsciente. Ella está utilizando su energía, ya le riego la respuesta. Está utilizando su inconsciente, su mente consciente se detiene. Ok, es el 346. Puedes trascender la vergüenza de 3 formas: dignificándote, liberándote o permitiéndole salir a tu locura. Ok. En resumen, la respuesta es locura. Una locura consciente. Es una locura vivir infeliz. Es una locura estar con quien no amas. Es una locura estar en el trabajo que no quieres. ¿No? Morirte allá adentro, secarte así. Entonces, pues es una invitación. Vivan su locura. Una locura que te lleve a que vivas parecido a como eres, ¿no? Cuando la pregunta, para cerrar el tema de quién soy, pues yo sigo siendo un niño inquieto, latoso, juguetón, ¿no? Pues ahora soy mucho más despreocupado, soy igual de responsable, me hago responsable de mí, pero me gusta admirar la vida, me gusta sentir. Y eso es una locura todavía en este tiempo. La vida nos va a transformar. No le vas a ganar a la vida. Nadie de nosotros salimos vivos de aquí. Pero la manera en la que vivamos, sí podemos elegirla. A veces no podemos elegir las experiencias que nos tocan, porque a lo mejor las elegimos inconscientemente. Pero podemos responsabilizarnos de nosotros y vivir nuestras experiencias sin sufrimiento. Y eso sí es una decisión. Se necesita mucho valor y mucha conciencia, porque no vas a tener a quien echarle la culpa. ¿Y cómo lograr eso? ¿Cómo llegar a tener esa conciencia, Carlos? Practicando. ¿Y cómo practicando? ¿Meditando, sentándonos, haciendo un Se puede, pero mira, nosotros hacemos una cosa que se llama meditación activa. Ahorita mismo estamos haciendo una meditación activa, donde empezamos a platicar de un tema y dejamos que el tema mismo vaya tomando el cauce y vamos profundizando, ¿no? Por decirlo de alguna manera. A veces nos conformamos con respuestas simples. Voy a usar una palabra que me encanta. Hay que hacer preguntas chingonas.
Para obtener respuestas para igual. obtener respuestas chingonas. Porque si no, no hay manera de avanzar. No, por ahí hay una frase que dice, si tú te haces tarugo, la vida se hace tarugo junto contigo. Sí. Pero te van a repetir una y otra vez la experiencia hasta que aprendas. ¿Con qué frase y qué palabras te gustaría dejarnos, sobre todo para decir, híjole, de esto se va a tratar este podcast, y cómo quisieras interactuar de alguna manera con el público para hacerles llegar todo el mensaje que viene? Bueno, la idea de este podcast es compartir lo que soy, compartir los años de experiencia que he vivido. Y puedo compartir mucho las formas, lo que sucede en el ser humano, lo que sucede en la psique, lo que sucede en las emociones. Eso lo puedo compartir porque lo viví sin referencia. Hay muchas corrientes espirituales, muchas formas que no te transmutan, te acomodan, pero no te transformas. Yo entiendo que has transformado a mucha gente que ha venido en adicciones, ha dejado de tomar el alcohol, cualquier tipo de sustancia. Yo sé que lo has logrado después de gente que ha estado detrás de psicólogos y terapeutas bastante reconocidos, y aún así contigo cambian a la primera semana. En realidad lo han logrado ellos. Algo conectaron. Yo les diría, conéctense con ustedes. No importa si creen en un Dios donde esté, crean en la vida, crean en lo que son. Son seres espirituales encarnando una experiencia humana. La energía no se equivoca y transformarse es mucho más difícil que cambiar, pero es mucho más gratificante. ¿Y cómo hacer la transformación? ¿Cómo pueden lograr esa transformación? Eso sí, nos vemos en los siguientes podcasts, porque es un tema, cada tema es diferente, cada una de las frases es una vida, es una forma de vida. Entonces, pues hay que confiar, hay que entregarse, ¿no? Son muchos factores. Pero estamos bien amados. Quiero decir dos cosas más. Una, que eres amado incondicionalmente por esa fuerza, por ese Dios o por esa vida. Y dos, estamos en un momento grandioso. Puedes sentirte satisfecho de estar aquí, en esta tierra, en este momento. Y con eso cerraría esta charla. Gracias por tu compañía, gracias por tu apoyo y gracias por haber sido choro hace 30 años de estar aquí juntos. No, al contrario, el privilegio es mío por haber realmente creído y haberte escuchado, porque siempre quedaron sembradas muchas frases célebres para poder llegar a este momento, para poder amar al ser humano también. Y como decía Manuel, que algún día me dijiste, hay que arrimar el alma, pues sí, eso es lo único que queda para poder estar bien con uno mismo y poder sembrar en los demás. Te agradezco, Carlos, todo tu tiempo, todo lo que has hecho por la gente, por todos ellos que ahorita te están observando y están escuchando, porque al final podemos sembrar algo muy, muy valioso en ellos. Gracias. Por aquí nos vemos. Les vamos a dejar por ahí las redes sociales y el teléfono para Centros Luz. Y ahí estamos. Hay muchas cosas por vivir.